Es un tema que normalmente cuando nosotros escuchamos este título, pues pensamos en que necesariamente tiene que haber muchas cosas difíciles en la vida y sobre todo en la vida cristiana. Y sí es cierto, hay situaciones que nunca dejan de ser, independientemente de ser creyentes o no. Sin embargo, vamos a aprender hoy qué tan grave, tan gravoso o qué costo puede tener el ser fiel a Dios. ¿Usted cree que sea difícil ser fiel a Dios? Sí es difícil, pero no imposible. Y sí necesitamos la dirección del Señor para entender el por qué podemos cambiar el costo de ser fieles a el valor de entender ser fieles. Le voy a pedir que me acompañe a la primera carta a Timoteo, en el capítulo 1. Y vamos a poner mucha atención porque lo más difícil es convencerlos a veces de que Dios es bueno, aunque lo digamos todos los días. Dice así, primera de Timoteo 1:12: doy gracias a Cristo Jesús. Estoy leyendo la versión de Reina Valera actualizada. Doy gracias a Cristo Jesús nuestro Señor, que me fortaleció, porque me consideró fiel al ponerme en el ministerio, aun cuando antes yo había sido un blasfemo, perseguidor, injuriador, pero fui tratado con misericordia, porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Y esa es la condición de todos nosotros, mis hermanos, antes de conocer al Señor. Había ignorancia, había incredulidad y hacíamos muchas cosas malas. Había mucho pecado. En esta narrativa, el apóstol Pablo lo que hace es expresar su gratitud a nuestro Señor, reconociendo cómo inmerecidamente le tuvo por fiel para ser puesto en el ministerio, en la misión, en la obra que le encomendó. Y la finalidad de esta enseñanza precisamente es mostrar esa confianza que Dios, que el Señor Jesús da a sus redimidos, a sus siervos. ¿Es usted siervo de Dios? Sí, ¿verdad? Para cumplir con la misión que le ha encomendado a cada uno. Y esta misión, mis hermanos, va más allá de la predicación del Evangelio. A veces pensamos que todo se queda en la gran comisión. No, eso es algo que tenemos que hacer, porque esa es la misión de la iglesia. Pero también hay un servicio que prestar. Y esto es en el lugar donde el Señor lo tiene, donde le ha puesto. Bajo la comprensión que todos los cristianos, todos los creyentes, como hijos de Dios, ¿es usted un hijo de Dios? Entonces es usted un siervo potencial con un propósito y una misión que cumplir. Como les decía, más allá de la predicación del Evangelio. Y para dar dirección a esta enseñanza voy a comenzar con unas preguntas que aquí mismo voy a contestar. ¿Qué es un ministerio? Pablo dice que lo tomó por fiel para ponerlo en el ministerio. ¿Qué es un ministerio? Porque a veces cuando escuchamos la palabra ministerio, inmediatamente nos ubicamos en una iglesia, en una congregación, para estar en una actividad específica congregacional. Un ministerio es un servicio, así de simple. Un servicio ¿a quién? A personas. ¿A quién tenemos que servir? Personas. Sí, estoy sirviendo a Dios, pero Dios no va a bajar a que usted le volíe los zapatos. En el momento en que usted se convierte en un siervo de Dios, lo que Él hace es ponerlo delante de personas. ¿Sí sabía eso? Bueno, ¿quién lo realiza este servicio? Un siervo. ¿Qué es un siervo? El que está dispuesto a servir. ¿Cómo? Sí, porque hay quienes se dicen siervos, pero no están dispuestos a servir.
Se quedan con el título, ¿verdad? Bueno, ¿cómo? Conforme al propósito de quien lo llamó y lo envió. ¿Dónde? En el lugar donde lo ha puesto. Entonces, ¿qué es un creyente? Un siervo. De manera que como creyente, usted, a ver si me cree, como creyente, usted es un siervo que ha sido llamado y puesto para servir en el lugar y a las personas de la manera y conforme al propósito de quien lo puso. ¿Quién lo puso? El Señor. ¿Sí me cree? Bueno, pero esto no es nada fácil, no es nada sencillo y nos tenemos que esforzar. Entonces, aclarado esto, de que somos siervos potenciales y que ya estamos puestos en un lugar, veamos el orden de la narrativa de lo que leímos ahora que dijo Pablo. Dice que el Señor primero lo tuvo por fiel y luego lo fortaleció. Con esa confianza lo estableció en ese servicio preparado para él. ¿Y esto qué hace evidente, mis hermanos? Primero, la soberanía de Dios, su omnisciencia. Él conocía la vida de Pablo. Él sabía el pasado, el presente y el futuro de Pablo, así como lo conoce de usted y de mí. ¿Qué podemos aprender en la Escritura acerca de lo que el Señor pensaba de Pablo? Bueno, cuando lo llamó, ¿se acuerda que le dijo a Ananías? Ve, porque instrumento escogido me es para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de los reyes y los hijos de Israel. Evidentemente está hablando de la predicación del Evangelio, pero Pablo no solamente hizo eso, él sirvió de una manera especial a la iglesia, de una manera práctica. Pero todo esto, mis hermanos, lo que nos muestra es el poder de la gracia de Dios, el poder del perdón, de la obra transformadora del Espíritu Santo en la vida de quien reconoce el valor de una salvación tan grande. ¿Usted reconoce el valor de su salvación? Entonces va a ser sensible al llamado de Dios para servir. La semana anterior, cuando hablaba yo de ¿será importante evangelizar a la iglesia? Vaya que el mensaje nos habló, nos mostró realidades, y yo espero que esa realidad, que eso que Dios abrió en su corazón, pues haya dado un fruto, de acuerdo a la condición de cada uno. Ahora, ¿cuántos saben que el Señor, conociendo su pasado, o sea, todo eso que todavía le llega a avergonzar, porque aunque no queramos, ahí pasó, ahí estuvo? ¿Cuántas veces de repente llega aquí algo y usted se tiene que mover la cabeza diciendo no quiero saber nada? Sí, qué bueno que no quiera saber nada, pero lo hizo, ahí estuvo. Ahora, eso le condenaba, pero ahora ya no. Esa es la ventaja, ese es el poder de la gracia. Bueno, así el Señor, conociendo ese pasado, al redimirlo, al limpiarlo de toda esa inmundicia, ¿qué cree? Ahora lo ha considerado como fiel para cumplir con el propósito que tiene para usted, aunque usted no lo crea. Y no está confiando en usted, está confiando en lo que Él está haciendo en usted. Él está confiando en el poder de su palabra. Él está confiando en la dirección de su Espíritu Santo. Y lo único que nosotros tenemos que hacer es ser sensibles a ambas cosas. Mire, reconocer esta gracia es algo que jamás debemos olvidar y que tendrá que impactar nuestra vida como creyentes. Solo imagine esto: cuando usted estaba sin conocerle, ahí en medio de esa corrupción, en medio de sus pecados, haciendo lo que hacía, no quiero que lo traiga a la mente para condenarle, le quiero decir, ahí donde usted estaba haciendo lo que hacía, el Señor lo estaba viendo y Él decía: he aquí mi siervo, he aquí mi hijo. Él va a ser un proclamador de mi evangelio. Él va a ser
un evangelista. Él va a ser testimonio para sus generaciones. Y, mis hermanos, esto nos debe constreñir el corazón. Pablo lo entendió perfectamente, sabía de dónde lo había traído. Él mismo se mencionó como un abortivo, ¿recuerda? Alguien digno de ser desechado, como nosotros. Por ello también estaba consciente que si el Señor no lo hubiese fortalecido, jamás podía haber cumplido la obra que le fue encomendada, que le fue confiada. ¿Cuántos saben que necesitan ser fortalecidos por el Señor en todas las áreas de su vida? Cuerpo, mente, alma y espíritu, para poder cumplir, para poder servir ahí donde están, en esa obra que les ha encomendado, allí en el lugar donde vives, allí en el lugar donde trabajas. La palabra fortalecer viene de la misma raíz del vocablo dunamis, que es poder, que significa ser fuerte. Doy gracias al Señor que me fortaleció, me hizo fuerte, dice. Y por el contexto habla de ser fortalecido interiormente, fortaleciendo su alma y también dándole guía al propósito que tenía que cumplir. Dios me tomó por fiel, dice Pablo. Y esta frase enfatiza lealtad, fidelidad, ser digno de confianza, considerando que la lealtad a Dios es real cuando somos sensibles a su consejo y cuando somos moldeables a su trato. Pablo reconoce cómo, a pesar de haber sido un blasfemo, un asesino, un perseguidor a la iglesia, obviamente, fue perdonado, fue transformado, fue fortalecido interiormente y, lo más sorprendente, fue tomado por fiel. ¿Cuántos tendríamos o podríamos reconocer cómo, después de haber sido como fuimos perdonados, rescatados de la vida anterior, tratados con misericordia, fortalecidos interiormente, y ahora el Señor les ha confiado un lugar donde servir y a quién servir? Y de ahí una pregunta, ya ve que siempre preguntamos, que les pido respondan íntimamente. ¿Se consideran dignos de la confianza de Dios? Que sus decisiones, el trato a sus semejantes, comenzando por la familia, que su manera de conducirse son congruentes al compromiso con la misión que el Señor les ha confiado. Porque hay un compromiso en esto. Y mire, hay expresiones que nos ponen alerta, que nos simbran. Y la palabra compromiso, responsabilidad, obligación, no son palabras que nos gusten. Turba a quienes, al carecer de convicciones, tratan de evitar los cambios que deben hacer, o la incomodidad de que por cumplir un compromiso les pueda demandar, especialmente con Dios. ¿Cuántos se han comprometido con Dios? Yo creo que todos. Señor, yo te seguiré, yo haré tu voluntad. O nomás es cantadito, nomás es porque se oye bien, porque es un cliché cristiano. ¿Cuántos se han comprometido? ¿Cuántos han cumplido el compromiso? Esa sería la mejor pregunta. ¿A quién le gustan los compromisos, mis hermanos? A nadie. ¿Sabe lo que es un compromiso? Es la obligación contraída por el acuerdo de dos o más personas que voluntariamente se imponen para cumplir de manera ineludible. Ese es un compromiso. Cuando usted se comprometió con el Señor, de la manera como haya sido, ¿qué hizo? Se puso de acuerdo con Él. Y voluntariamente usted se impuso algo que tiene que cumplir. En la Biblia lo conocemos como pacto.
donde por una parte es Dios quien lo asume y siempre cumple. ¿Sí sabía que el Señor sí toma en serio sus promesas? Bueno, pero por la otra están quienes le han manifestado su lealtad y su decisión de hacer su voluntad. ¿Usted le ha manifestado su lealtad y su decisión de hacer su voluntad? Yo creo que sí. Después de entender la semana anterior lo que es nacer de nuevo, ahora estamos tratando de entender lo que representa, las evidencias de alguien que ahora está dando fruto. Alguien que está entendiendo el valor de su salvación y sabe que el Señor le ha confiado algo. Pero si no hay convicciones, no habrá compromiso. Si no hay temor de Dios, no habrá obediencia. Si no hay fidelidad a su palabra, habrá fluctuación. Si no hay firmeza de carácter, habrá tibieza. Y quien se encuentre en esa posición tan frágil, no estará dispuesto a pagar el costo de ser fiel hasta el final. No ponga esa cara, no lo estoy regañando. Estamos aprendiendo. Porque estas condiciones que acabo de expresar, pues lo que pueden generar es incertidumbre, temor, desánimo, desconfianza, cansancio. De ahí la importancia y la necesidad de que afirmemos nuestras convicciones, de que realmente afirmemos nuestra confianza en el Señor, que no solamente sea una forma de expresar, sino una convicción que estamos viviendo todos los días, que estamos experimentando día a día. ¿Cuántos consideran que caminar con el Señor y servirle es el más grande privilegio que jamás a alguien se le haya concedido? ¿Cuántos creen eso? Pero ¿cuántos realmente sí lo creen? Porque si lo creyéramos de una manera completa y profunda, ¿por qué tanta queja? ¿Por qué tanto? ¿Por qué a mí? ¿Por qué me está pasando esto? ¿Por qué sucedió? ¿Por qué en ocasiones tantos deseos hasta de tirar la toalla? Yo creo que no funciona, mejor ya no me voy a congregar, no puedo entender por qué siendo un hijo de Dios me está pasando esto. Y si vienes de una doctrina malversada, que te engañaron diciéndote que por ser un hijo de Dios todo te va a salir bien y todas las cosas van a funcionar, pues peor te la cuento. Te vas a sentir en la lona. Mire, sabemos que el camino no es fácil. Hemos tratado mucho el tema de las aflicciones, de las pruebas, de las adversidades como parte de la vida del creyente, aún para su crecimiento y madurez espiritual. Eso lo hemos tratado mucho. Pero también conocemos en las manos de quién estamos, mis hermanos. Al experimentar cada día sus misericordias, su cuidado, su provisión, su consuelo. ¿O acaso no lo experimenta todos los días eso? Porque cuando hablamos de las promesas de Dios, a veces como que estamos pensando en algo futuro. No, mis hermanos, las promesas de Dios son algo presente, que comenzó con su salvación. Y ahora usted experimenta todos los días ese cuidado, provisión, consuelo, abrazo, consejo. Entonces, si tenemos estas convicciones, si estamos seguros de las manos en quien estamos, ¿qué nos puede evitar terminar la carrera con el gozo de hacer solamente lo que tenemos que hacer? Miren, con el debido respeto, de verdad les quiero hacer, los quiero animar, o casi les quiero exhortar a no estar pensando solamente en ustedes mismos, en lo que les sucede, lo que les pasa, como si fueran los únicos que están sufriendo en este mundo, o los únicos que tienen necesidades. Sentirse o verse como víctimas o mártires, y no como quienes han sido privilegiados de haber sido tomados por fieles. Esa es la diferencia. El apóstol Pedro dijo en 1 de Pedro 4:12: amados hermanos, no se sorprendan de la prueba de fuego a que se ven sometidos, como que si les hubiera sucedido algo extraño. O sea, no es extraño, es normal. Eres un hijo de Dios, un redimido, que está ya en contra de todo lo que es el mundo.
Te hiciste enemigo de quien sí anda como león rugiente buscando a quien devorar. Dice, al contrario, alégrense de ser partícipes de los sufrimientos de Cristo, para que también se alegren grandemente cuando la gloria de Cristo se revele. ¿Dónde está puesta tu mirada? Porque si bien hay momentos difíciles que requieren de un arduo esfuerzo, perseverancia, mucho aguante ante las circunstancias que ya sabemos que sí o sí van a estar presentes. Bueno, también sabemos que siempre el Señor dará una salida a tiempo, y todo esto será poco comparado con la gloria venidera, si tienes puesta tu mirada en la meta, si estás pensando en llegar fiel hasta el final. Entonces, con esa convicción ya no vas a ver el costo de ser fiel hasta el final, sino el valor de ser fieles a quien tanto nos amó, que no solo nos dio su perdón, que no solo nos dio su salvación, sino que ahora, como una añadidura, nos concede el privilegio de ser vasos de honra, vasos útiles para su gloria. Pablo lo expresó de esta manera. Vaya conmigo a Romanos 5, por favor. Romanos 5, versículo 3. Dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. ¿En dónde? En las tribulaciones. Sabiendo que la tribulación produce paciencia. Porque tú dices, ay, pero ¿cómo me voy a gloriar en las tribulaciones? Bueno, porque produce paciencia. ¿Cómo andas de paciencia? Después de las tribulaciones. En una ocasión una hermana me dijo, ay, pastor, yo le pido al Señor, dame paciencia, porque soy muy impaciente y me siguen pasando muchas cosas. Le digo, pues por eso, porque le estás pidiendo, dame paciencia, te va a fortalecer a través de circunstancias difíciles. Me acuerdo que yo leí esto en una ocasión hace algunos años, sería como un cuento, una anécdota cristiana, de alguien que el Señor le dijo, era así como impaciente, y el Señor le dice, yo te voy a dar la solución, mueve esa piedra, esa, y era una roquísima, y empezó a empujarla, era un pedazo enorme, no se mueve, tú síguele. Y pasaron los días y no se mueve, ya estaba desesperado, impaciente. Y de repente, ya después como de un mes de estar duro, dice, no, ya, me rindo, no funciona, no se mueve la piedra. Y le dice el Señor, yo nunca te dije que le ibas a mover, la piedra la muevo yo, pero ¿ya viste tus músculos? Así es el Señor, mis hermanos, nos fortalece a través de las tribulaciones. ¿Ya vieron sus músculos espirituales? Aquellos que están con que, ¿y por qué me pasa? ¿Y por qué me sucede? ¿Y por qué otro? ¿Por qué? Porque el Señor te está fortaleciendo. Y la paciencia produce un carácter probado. Ahora eres testimonio. Ahora los demás están viendo lo que es ser un verdadero siervo de Dios. Y el carácter probado produce esperanza. Ahora ya no tienes dudas, no hay incertidumbre. Y la esperanza no acarrea vergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Esa es la obra, mi hermano. La Escritura nos muestra el trato de Dios para con sus siervos. Y a través de experiencias de personajes en la Biblia, podemos ver testimonios de entrega, de lealtad, de fidelidad hasta el final. Precisamente como Saulo de Tarso. Bueno, luego Pablo, después de su llamado, ¿qué le dijo? Ve, porque instrumento me escogido es este. Sí, pero hay que leer el versículo 16.
Hechos 9:16 dice, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Sí, lo escogí para que me sirva, pero ¿sabes lo que va a pasar? Va a padecer. El énfasis es, yo le mostraré cuánto es necesario padecer por mi nombre. Ahora, otra pregunta. ¿Creen que fueron llamados por el Señor como instrumentos escogidos para llevar su nombre entre las personas y en los lugares donde desarrollen sus actividades habituales? ¿Qué creen? ¿Sí o no? Ahí en el hogar, en el trabajo, en la escuela, en el transporte que usan, en la calle. ¿Sí fueron llamados a eso? Bueno, y si es así, entonces será también que por esa causa habremos de padecer por cumplir esa misión encomendada. ¿O solamente fue para Pablo? También para nosotros. Así como queremos que se le quede a Pablo toda la carga. No, mis hermanos, igualmente el Señor nos hizo un llamado. Y Pablo, convencido de su llamado, sabía que por cumplir con fidelidad su servicio a Dios habría consecuencias. No obstante, fue fiel hasta el final, pero no sin antes fortalecerse en su presencia. Por eso dice, doy gracias al Señor que me tomó por fiel. Sí, lo tomó por fiel, pero me fortaleció. Él no te va a dejar solo. No se trata solamente de que tú digas, no, ya me tomó por fiel y ahí voy. No, primero te tienes que fortalecer. Él no te va a mandar, como decimos acá, a la guerra sin fusil. Él te va a proveer, te va a dar recursos, te va a fortalecer. Y así fue como bajo la gracia de Dios Pablo predicó el evangelio, formó discípulos, plantó iglesias fundamentadas en la palabra, los protegió de falsos maestros. ¿Y sabe qué? Todo en medio de padecimientos y circunstancias que se iban presentando. ¿Sí conoce la vida de Pablo? La palabra padecer, del griego pasco, se traduce como sufrimiento, en este caso relacionado con el caminar cristiano. Por tanto, aunque no se escuche agradable o no nos guste, el padecimiento será presente a lo largo de nuestra carrera de la fe. Ahora, con esto no estoy diciendo que la vida cristiana fue diseñada para un espíritu masoquista. No, mis hermanos, o para convertirte en un mártir, tampoco. Por la gracia de Dios no es así. Antes, al contrario. Por experiencia propia, mis hermanos, cada uno podemos reconocer que no es así. Así no es la vida cristiana. Debemos estar convencidos que como hijos de Dios, nuestra vida como creyentes está llena de bendiciones. Y nos ponemos más a ver en las cosas adversas que en las bendiciones de Dios, donde su protección, provisión, guía, cuidado, sus refrigerios sobreabundan en nuestra vida. Si usted los quiere ver, mire, le voy a decir unas cuantas, a ver si lo convenzo, porque lo más difícil es convencerlos de que Dios es bueno, de que Dios es misericordioso y que lo ama. Por la gracia de Dios, fuimos rescatados con amor y misericordia, ¿sí o no? Tenemos el gozo de una nueva vida en Cristo, ¿sí? Y aunque por causa de nuestra fe muchos nos han rechazado, nos han dado la espalda, ¿qué acaso no tenemos una gran familia que nos comprende y sufre lo mismo que nosotros? ¿Qué acaso Dios no lo trajo a un lugar donde usted puede gozarse? Y qué mejor lugar para experimentar ese amor del Señor que la iglesia, para disfrutar de la comunión con nuestros hermanos, gozarse con sus satisfacciones, sufrir con ellos en sus aflicciones, orar por ellos, tener una causa, venir a llenarnos de amor para llevarlo, fortalecernos. ¿Qué acaso por la fidelidad de Dios no estamos aquí después de haber sobrevivido a tantas cosas? Imagínese después de una pandemia, crisis económicas, crisis políticas, crisis sociales. ¿Qué no las ha pasado usted? ¿O nada más yo vivo aquí en este país? Tiempos difíciles donde ha habido enfermedades, pérdidas, y no solamente pérdidas materiales, donde ha habido escasez, aflicciones, problemas de cualquier índole.
Pero a pesar de todo eso, por su gracia y fidelidad, aquí estamos. ¿No puede ver en ello la gracia, la misericordia y el amor de Dios? Entonces, ¿puede usted estar convencido que la vida cristiana es una vida de privilegio? Porque está el Señor. Pero no faltan los inconformes, que al poner solamente la mirada en sí mismos, en lo que les complace, no se dan cuenta ni valoran que las bendiciones de Dios están a su alrededor. No se dan cuenta. Así como Israel en el desierto, que por la dureza de su corazón, a pesar de haber sido rescatados, como nosotros, milagrosamente, sostenidos en el desierto, como nosotros, ellos estaban suplidos en sus necesidades sin ningún esfuerzo. Bueno, al poner su mirada, su corazón en las cosas materiales, de repente ya están extrañando aquello que en medio de golpes y maltratos les daba algún placer momentáneo. Unos cuantos ajos, unas cebollas, unos puerros. Vea lo que hace la inconformidad. Sin darse cuenta que la verdadera bendición consistía en que Dios estaba con ellos. Y a veces así estamos. En la actualidad hay creyentes que, aparentando estar convencidos de la gracia y misericordia del Señor, de los que dicen, sí, pastor, en victoria, aleluya, ¿verdad? Fortalecido, Señor. Pero la verdad es que continúan poniendo su mirada en el Egipto que les oprimía, de ese de que fueron rescatados con lazos de amor. Sin embargo, reconocer la misericordia de Dios nos permite ver la vida cristiana como un gran privilegio y no como una carga por haber dejado atrás aquello que, si bien fue placentero, pero nos tenía atados al pecado, separados de su presencia y con un destino de condenación. ¿Será que tendríamos que valorar más nuestra salvación? ¿Ser cristianos será un privilegio, mi hermano? El Señor Jesucristo nos mostró precisamente esa negación de no poner su mirada en sí mismo. Y sin considerar los agravios, el sufrimiento, lo único que hacía era confiar en el Padre y dejar todo en las manos del que juzga justamente. Ese fue el ejemplo de Jesús. Pablo se gloriaba en sus debilidades, sabiendo que el Señor le sostendría, le guardaría en medio de cualquier situación. ¿Qué nos enseña esto? Que los padecimientos por hacer lo que tenía que hacer jamás le fueron motivo de carga o de queja. Ahora, otra pregunta. ¿Será que nosotros estamos sufriendo los padecimientos de Cristo y de Pablo? Fíjese que sí. Hay quien dice, no hace ellos. No, sí. Así como las promesas del Señor son actuales, también los padecimientos son reales. A ver, ¿quién no ha sido perseguido, rechazado, ofendido, difamado por causa de su fe? ¿Quién no? ¿Quién no ha tenido experiencias que han puesto en riesgo su integridad física? Accidentes, robos, violencia. ¿Quién no? Eso fue lo que sufrió Pablo. Porque así como los padecimientos son una realidad en la vida del creyente, también el respaldo, el cuidado y la provisión de Dios están siempre presentes. ¿Por qué? Porque su promesa de estar con nosotros hasta el final tiene que ser equiparable con nuestro compromiso de permanecer fieles hasta el final. ¿Sí me entiende? Él prometió estar con nosotros hasta el final. ¿Cuál sería nuestro compromiso? Permanecer fieles hasta el final. ¿Sí creen esto? Porque los veo así como medios. Mire, si lo cree, entonces ¿por qué habrá momentos que parece que les es difícil recordar a muchos la fidelidad del Señor? Les cuesta trabajo creerle a Dios. Bueno, esta pregunta no es condenatoria, mi hermano. Al contrario, la respuesta, porque somos humanos y siempre habrá puntos de quiebra, cansancio físico, quebranto emocional,
tiempos de tener un espíritu dispuesto, pero debilidad en la carne. Y el Señor lo sabe. Él sabe que somos polvo y es rico en misericordia, pero no nos avala para dudar de Él. Hebreos 4:5 dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Y eso es lo que nos tiene que hacer entender lo que significa ser fieles hasta el final. Ser fiel hasta el final demanda obediencia. La obediencia fue el distintivo principal del Señor Jesús, dejando un testimonio claro del verdadero sentido de obedecer, despojándose de sí mismo, tomando forma de siervo, humillándose. Así fue obediente al Padre hasta la muerte en la cruz. Obediencia. Dice Hebreos 5:8: aunque era hijo, aprendió la obediencia por lo que padeció. Y habiendo sido perfeccionado, llegó a ser autor de la eterna salvación para todos los que obedecen. Jesucristo, mis hermanos, el Dios encarnado, el hombre perfecto, el que no conoció pecado, al enfrentar y padecer por pagar aquello que no debía pagar, sin escatimar nada, concluyó la obra perfecta y es el autor de la salvación para todos nosotros. Pero dice la Escritura: para todos los que le obedecen. ¿Por qué? Porque debe ser un reflejo de nuestra vida la obediencia, porque Él nos dejó ese ejemplo. La obediencia toca el corazón del Señor, mis hermanos. Mire, en Génesis 12:1, usted se lo voy a leer, habla del llamamiento de Abraham y le dice: entonces el Señor dijo a Abraham: vete de tu tierra, de tu parentela, de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. ¿Qué cree que sintió Abraham? Yo nada más le pregunto. Para Abraham creer y obedecer al Señor, mire, le tocó las fibras más íntimas de su ser, porque estaba de por medio renunciar a todo lo que para él y su esposa representaban su vida presente. ¿Sí está de acuerdo con eso? Bueno, significaba dejar sus familias, sus amigos, sus costumbres, también renunciar a su fe, aunque pagana, pero era lo que él creía, así como nosotros. Hubo un tiempo en que creíamos lo que profesábamos. Él renunció a su seguridad económica, a su heredad. Podríamos decir que como Pablo lo dio todo por basura. Como creyentes, mis hermanos, todos tenemos ese llamado y todos tenemos un servicio que cumplir. Pero ¿qué pasa cuando la comodidad, las costumbres, las expectativas, los planes, los intereses, las relaciones personales se ponen por encima de la voluntad de Dios? ¿Qué pasa? ¿Se imagina qué hubiera pasado con Abraham si hubiera dicho: no, espérame, Dios, no, yo aquí estoy bien? Bueno, el Señor hubiera buscado otro. Simplemente el padre de la fe no se hubiera llamado Abraham, porque los propósitos de Dios se van a cumplir siempre. Pero cuando se ponen todas las cosas por encima de la voluntad de Dios, entonces nuestra fidelidad al Señor y la lealtad a la obra que fuimos llamados se pone en riesgo. Porque para servir a Dios es imprescindible arrancar de raíz todo aquello que nos desvíe de la verdad, que estorbe nuestra relación con el Señor. ¿Qué significa esto? La renuncia voluntaria a todo lo que nos haga volver la mirada al pasado, pero también que pueda ser tropiezo para quienes son testigos de nuestra vida. Escuche bien esto. Desde el momento que llegamos a la fe, muchos están atentos de lo que hacemos, de lo que decimos, de las decisiones que tomamos, especialmente los de casa. ¿Y sabe a quién podemos hacer tropezar? A todos ellos. Si nuestra fe no es firme.
si somos fluctuantes, si vivimos en medio de la incertidumbre de una débil fe. No se trata de solamente decir que creo en Dios, sino de decir que le creo a Dios y de demostrarlo. Y dejaste de estar pensando en mí como alguien que sufre tanto, que está tan mal. Ya levántate. 7 veces cae el justo y 7 veces se habrá de levantar. Pero ¿sabe por qué se levanta? Porque se toma de la mano de Dios. No se trata de que se levante, sino de quién lo levanta. Pero si no te tomas de esa mano y estás buscando manos ajenas que te vean hasta con lástima, cuando tú tendrías que ser el que fortaleciera en medio de la prueba, en medio de la adversidad, en medio de la enfermedad, manifestar tu fe. Sí, estoy enfermo, sí, mi cuerpo lo dice, pero mi corazón dice otra cosa. Mi fe está por encima de todo esto. Y soy bendición para mi familia, y soy bendición para los demás. Así se vive la vida cristiana. Porque seremos probados constantemente mediante situaciones, con relaciones que tuvimos del pasado, actividades, donde tendremos que decidir entre ser fieles hasta el final o sacrificar nuestra lealtad a Dios. ¿Por qué cree que el Señor dijo: si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su propia manera de vivir, tomar su cruz y seguirme? ¿Por qué cree que lo dijo? Esta es la nueva traducción viviente. Lo dijo porque seguir al Señor significa negarse, salir adelante, levantar la mirada, creer. Por tanto, para caminar en la fidelidad con Jesús, es preciso que vaciar el corazón de todo lo que el Señor nos está demandando: carácter, costumbres, hábitos, personas, lugares. Carácter. Lo volví a repetir porque lo voy a aclarar. Porque es lo más difícil de renunciar: uno mismo, a sí mismo. La clásica es que yo así soy. No, así soy. Así nací. Sí, así naciste. Y esa es tu genética. Pero si naciste de nuevo, tu genética cambió. Entonces, ¿será que tienes que seguir siendo como cuando naciste de tu madre o como cuando naciste en Cristo? ¿Cómo será? Pero dice el que tiene carácter: ¿es que tengo un carácter tan fuerte? No, tienes un carácter muy débil, porque no eres capaz de negarte a sí mismo, no eres capaz de aceptar tu culpa, no eres capaz de renunciar a nada. Eres de un carácter pusilánime. ¿De dónde te sale la fuerza? ¿Verdad que eso cambia las cosas? Ser fiel hasta el final demanda fe, obediencia, perseverancia. Muchos, a pesar de sus limitaciones, a pesar de las experiencias por las que tuvieron pasar, estas virtudes fueron un distintivo en sus vidas, como Moisés, que durante 40 años por el desierto, con el trabajo que representaba llevar a Israel a la tierra prometida, en medio de la rebeldía del pueblo, de la presión que ejercían sobre él, jamás pensó en renunciar a su llamado, abandonar la tarea que le fue encomendada. Imagínense un pueblo que estaba duro y duro. ¿Y por qué nos sacaste del desierto? Y aquí no tenemos nada, y solamente este maná, ya tenemos la garganta reseca. No estaban viendo las misericordias de Dios. No había espaldas llenas de latigazos, no tenían que trabajar, tenían que abrir la puerta y comer del pan. Pero tenían que ser inconformes. Imagínese otro. ¿Usted qué hubiera hecho en el caso de Moisés? Pues hagan lo que quieran, regresen a Egipto, yo me hago de lado. O sea, cualquiera pudo haber explotado así. Pero ¿qué hizo Moisés? Continuó. Sí, hubo circunstancias, pero llegó al final. Se fortalecía en el Señor. José,
el soñador. A pesar de los acontecimientos, desde que fue tomado por sus hermanos, fue golpeado, fue vendido como esclavo, la experiencia con la esposa de Potifar, el injusto encarcelamiento, el abandono por 2 años, perseveró hasta el final sin guardar en el corazón algún resentimiento. Antes, al contrario, cuando tiene ese encuentro con sus hermanos, les dice: ahora pues, no se entristezcan, ni les pese el haberme vendido acá, porque para preservación de vida me ha enviado Dios delante de ustedes. Se traduce literalmente como: para salvarles la vida a ustedes, el Señor me envió adelante. José lo entendió, no se amargó. Pablo, en medio de todas circunstancias, fortalecía su fe, su confianza en Cristo. Cuando estuvo preso en la cárcel de Filipos con Silas, por predicar el evangelio, por hacer lo que tenía que hacer, no murmuraron, no se desanimaron, no se quejaron, no pensaron en renunciar. Lo que hicieron fue adorar, lo que hicieron fue alabar a Dios, seguros de quién los había llamado. Permanecieron firmes, confiaron en su fidelidad. Mire, mi hermano, si reflexionamos sobre el camino de la fe, veremos que como cualquier camino, todas estas cosas estarán siempre presentes. La diferencia es que ahora tenemos al Señor. Por tanto, la respuesta va a ser según el carácter, las intenciones del corazón y la medida de fe. ¿Cómo andas de carácter, de intenciones del corazón y medida de fe? Porque así es como vas a responder. Por eso hay quienes enfrentan las circunstancias con valor, con paciencia, con sabiduría, con mansedumbre. Dime, ¿está hablando de mí, pastor? O hay quienes las toman desanimados, se rinden, se vuelven atrás, ven en todo agresiones, cargas. No vayas a decir, ¿está hablando de mí? ¿En dónde estás? ¿Y en el lado de los que toman las cosas como el Señor espera, o todavía traes la cobija arrastrada? La razón de estas reacciones está en lo que se guarda en el corazón. Porque caminar la carrera de la fe requiere de una absoluta confianza en que Dios es soberano y que su voluntad es perfecta. ¿Lo crees o no lo crees? Entonces no te quejes y disfruta tu vida cristiana. Y disfrútala mucho. Sé testimonio del gozo de tu salvación. Filipenses 3:13 dice: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. La palabra meta se traduce de un vocablo skopos, indica a alguien que está vigilante. Fíjese que es muy diferente a lo que consideramos. Se traduce como una marca trazada sobre un objetivo. Así que, parafraseando, el sentido de esta frase es: yo camino perseverando sin perder de vista el objetivo que me ha sido trazado como propósito de vida. Pongo la mirada en la meta. Por eso Pablo se mantuvo fiel hasta el final, porque su meta y objetivo principal fue obedecer a Dios, responder a su llamado, con su vida o con su muerte. Él mismo dijo: conforme a mi anhelo y esperanza, que nada seré avergonzado, sino que con toda confianza, tanto ahora como siempre, Cristo será exaltado en mi cuerpo, sea por la vida o por la muerte, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y se oye muy lindo, pero ¿cuántos lo creen? ¿Cuántos lo estamos viviendo? Olvidando lo que queda atrás. Así comienza, mis hermanos. Esto le permitió entender la importancia de su pasado perdonado, la realidad de su presente y un futuro glorioso. Y lo mismo es para nosotros, porque olvidar lo que queda atrás significa negarse y morir primero a sí mismo, despojándose de aquello que llegó a influir en nuestra vida anterior, renunciar
aquello que te haga volver los ojos atrás. Pero como expresé, si no hay convicciones, no habrá compromiso y se puede poner en riesgo la integridad. ¿Y sabe por qué? Porque nuestro corazón es perverso, es engañoso y siempre tendrá una inclinación a levantar obstáculos, ídolos que van a competir con nuestra lealtad a Dios. Esos ídolos que agradan la mirada, que dan placer a la carne, que estimulan la vanidad del alma. Estas son las cosas que distraen, que dividen el corazón, y en esa condición es posible caminar en la integridad y fidelidad que Dios nos está demandando. Por eso Josué, antes de tomar la tierra prometida, le dijo al pueblo en Josué 24:14: ahora pues teman al Señor. Fíjese lo primero, que haya en ustedes un temor reverente y sírvale con integridad y con fidelidad. Quiten de en medio los dioses a los cuales sirvieron sus padres al otro lado del río y en Egipto, y sirvan al Señor. Aquí está haciendo alusión a algo muy importante. Mire, para los israelitas la idolatría era literal. Estaba tan arraigada en su corazón, 450 años viviendo con el pueblo de Egipto, un pueblo pagano, idólatra, politeísta, que aún siendo rescatados milagrosamente, viendo la gloria del Señor, a la primera oportunidad levantaron un becerro de oro. ¿Y sabe qué? Es muy fácil que suceda en nuestro corazón. La referencia a ídolos ahora es una referencia a ídolos más peligrosos, los ídolos que habitan en el corazón. Aunque se pretenda aparentar consagración, integridad, santidad, fidelidad a Dios, hay ídolos ocultos en el corazón. Y podemos gozarnos y hasta sentirnos orgullosos de haber sido tomados por fieles, pero no olvidemos que siempre habrá una confrontación a nuestras intenciones. El Señor dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira atrás es apto para el reino de Dios. Y el arado es símbolo de un caminar recto, de mirar adelante, al frente, sin voltear, para no desviarse, para no tropezar. Seguir a Cristo con los ojos puestos en Él es ignorar cualquier fuente de distracción que nos pueda desviar de ese propósito que ha trazado para cada uno. Para terminar, quiero abordar un punto muy importante, mis hermanos, en cuanto a levantar ídolos, cosas que estorban. Jamás pongas tus expectativas en una persona. No te atrevas a vender tu corazón a nadie, porque tu corazón le pertenece al Señor. ¿Por qué lo digo? Porque es muy fácil decepcionarse de lo que es falible, de lo que es imperfecto. Y cuando ponemos nuestra mirada en alguien, cuando ahí están todas nuestras expectativas y nuestra seguridad, estamos mal. En el único que podemos confiar es en el Señor, porque todos te van a fallar. Y si no te fallan, se van a ir. Y si no se van, el Señor se los va a llevar. O sea, no somos eternos, mis hermanos. Entonces alguien que puso su mirada en una persona, en una pareja, y ay, ya no puedo con él, ya se murió, se acabó el amor, me dijo que no me quería, ya se fue. Pues sí, ya se fue. ¿Qué quieres hacer? Las circunstancias así fueron, algo pasó, lo que haya sido, pero si el Señor está en tu corazón, ¿será que podrás salir adelante? ¿Qué crees? No pongas tu mirada en nadie, ni siquiera en un pastor. Pastores que se quieren hacer indispensables a la vida de los hermanos. No, mis hermanos, los pastores estamos para llevarlos delante de Dios, a que ustedes dependan de Dios. Estamos para servirles, pero para llevarlos a la presencia del Señor, darles el consejo de Dios.
Mire, así como la salvación y el caminar en la fe es algo individual que no dependerá de nadie más, entonces que ninguna relación, que ninguna persona sea motivo para alejarte o decepcionarte de Dios. Nuestro Señor consumó la obra a la que fue enviado por el Padre, aún sufriendo la traición y el abandono de quienes le prometieron lealtad. Pablo, a pesar de la traición y el abandono de hermanos amados que militaron con él, discípulos que él formó y lo traicionaron, llegó hasta el final. Su mirada no estaba puesta en nadie. Por eso pudo decir: en cuanto a mí, Timoteo, mi vida ya fue derramada como una ofrenda a Dios. Se acerca el tiempo de mi muerte. He peleado la buena batalla, he terminado la carrera y he permanecido fiel. ¿Se da cuenta cuál era la verdadera expectativa del Señor? De Pablo. ¿En dónde tenía puesta su mirada y su corazón? En pelear la buena batalla, en terminar la carrera y permanecer fiel. ¿En dónde está puesta tu mirada? ¿En dónde están puestas tus expectativas? ¿Se podrá ser fiel hasta el final? ¿Qué cree? Quiero concluir con una anécdota histórica. En 1519, no es que yo haya estado ahí, ¿sí? Porque dije una anécdota histórica y luego dicen: ay, mira, y se ve tan joven. En 1519, Hernán Cortés llegó a las costas de la Veracruz, así se decía. Ahí comenzar su conquista en el Nuevo Mundo, en México. Traía consigo solamente 700 hombres. Narra la historia que antes de comenzar su campaña ordenó que todas las naves fueran quemadas en la presencia de sus hombres, que asombrados y atemorizados observaban cómo su único medio de regresar a casa se hundía en el fondo del mar. Así que quedaba solamente una opción: seguir adelante. Quema tus naves. El Señor está quemando todo lo que te pueda hacer regresar. Pero ¿sabes quién tiene que renunciar a ellas? Yo. Bueno, tú di yo. Ser tomados por fieles demandan acciones radicales: temor reverente a Dios, santidad, integridad, esfuerzo, fidelidad, sometimiento, sujeción, negación, obediencia a su palabra. Sí. Pero ¿qué cree? ¿Será posible pagar el costo de ser fieles hasta el final? Sí. Pero solo convencidos que el Señor, nuestro buen pastor, siempre estará por encima de todo y jamás será indiferente ante lo que pueda presentarse en el camino. Asumamos con gozo, con buen ánimo, el costo de ser fieles hasta el final, mis hermanos, trabajando arduamente para que al llegar a esa meta escuchemos esas anheladas palabras. Yo creo que todos la quieren escuchar. Pasa, siervo fiel, pasa al gozo de tu Señor, porque fuiste fiel hasta el final. ¿Sí lo cree? Acompáñeme a hacer una oración. Muchas gracias, Padre, te damos por tu palabra. Bendito eres, Señor. Bendito eres, Padre. ¿Cuánto tenemos que escudriñar nuestro corazón para poder ver lo que tú ves, Señor? Pero como nosotros siempre nos vamos a justificar, que sea tu Santo Espíritu el que nos confronte, Padre, de nuestra condición, para quitar todo aquello que nos está evitando vivir una vida plena como cristianos y dejar de ver nuestra fe como una carga,
la vida cristiana como algo que nos rezaga, algo que nos quitó, cuando todo lo que tú hiciste fue cambiar nuestro destino eterno, cuando nos has dado con abundancia de tu gracia, cuando tienes tanto cuidado de nosotros y que nos hiciste hijos de Dios y nos tomaste por fieles y nos has entregado un ministerio, nos has dado el privilegio de servirte a ti a través de servir a quienes están a nuestro alrededor. Señor, que nuestros ojos espirituales, que nuestro corazón se dé cuenta, que discierna el valor de nuestra salvación, que tú estás trabajando en nuestro corazón, que estás transformando nuestra vida, que podemos ver día a día tus bendiciones, tu provisión, tu cuidado, tu guía, que en ti lo tenemos todo, que no nos falta nada, que dejemos de estar volteando a las cosas del pasado o estemos viendo nuestro presente como insuficiente, como algo trágico, cuando tenemos tu gloria, cuando la podemos disfrutar todos los días. Convicciones de que eres fiel, de que eres santo, de que eres bueno, de que eres misericordioso, de que eres Dios. Gracias, Señor, por recordarnos cuán grande amor tienes por nosotros, que no solamente diste a tu Hijo amado para rescatarnos, sino que sigues teniendo cuidado de cada uno de nosotros. Así que, Señor, tu compromiso que cumples día a día es estar con nosotros siempre. Ahora nuestra decisión más sabia será pagar, no pagar, sino entender nuestra necesidad de llegar fieles hasta el final. Muchísimas gracias, Señor. Bendice a mis hermanos y dales convicción en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Tu fidelidad es hasta las nubes. Fiel es tu verdad, fieles son tus mandamientos. Por tu fidelidad hoy estoy aquí. Por tu fiel amor que es inagotable. Y aunque el hombre sea infiel, tú permaneces fiel. De generación a generación es tu fidelidad. Te amo y servirte es el honor más alto. Eres todo para mí, eres mi amo, mi Señor y mi Rey. Te
hasta el final y escucharte decir: mi siervo fiel entra al gozo de tu Señor. Decirle una vez más: fidelidad. Tu fidelidad es hasta las nubes. Fiel es tu verdad, fiel es tu verdad, fieles son tus mandamientos. Por tu fidelidad hoy estoy aquí. Y por tu fiel amor que es inagotable, y aunque el hombre sea infiel, tú permaneces fiel. De generación a generación es tu fidelidad. Te amo y servirte es el honor más alto. Eres todo para mí, eres mi amo, mi Señor, mi Rey. Te amo, quiero ser fiel a ti hasta el final y escucharte decir: mi siervo fiel entra al gozo de tu Señor. Yo te amo y servirte es el honor más alto. Eres todo para mí, eres mi amo, mi Señor, mi Rey. Te amo hasta el final. Escucharte decir: mi siervo fiel entra el gozo de tu Señor. Tú eres fiel, Señor, y estamos aquí reunidos porque conocemos quién eres, Padre. Y te amamos. Mi siervo fiel entra al gozo de tu Señor. Le damos un aplauso a nuestro Dios, mi hermano, porque Él es fiel.